¿Qué pasaría si te dijera que hay un libro escondido en la Biblia que revela eventos catastróficos, un ejército sobrenatural y un misterio que podría cambiar todo lo que sabes sobre el futuro? Un profeta prácticamente olvidado, un mensaje que abarca siglos y una advertencia que puede estar haciéndose realidad ante nuestros ojos. El libro de Joel no es solo una profecía del pasado. Podría ser la clave para entender los días en que vivimos. Y hoy vamos a revelar esa historia como nunca la habías visto antes. Pero primero, ¿estás listo para lo que estás a punto de descubrir? La historia comienza en un escenario de caos absoluto. Ocurrió algo terrible, algo que nadie había visto nunca antes. Imagina un ejército oscuro invadiendo todo, destruyendo ciudades enteras y dejando solo cenizas y desesperación. Pero este ejército no era humano. Millones de criaturas, pequeñas pero devastadoras, langostas, llegaron como una tormenta, devorando cosechas, hogares, esperanzas, y en medio de esta desesperación aparece un hombre. ¿Su nombre? Joel, un profeta con un mensaje inquietante. Lo que ocurrió fue solo una advertencia. Algo mucho más grande estaba por venir, pero ¿qué quiso decir exactamente Joel? Joel no era un profeta más. Surgió en una época de caos, un periodo en el que la tierra estaba devastada y la gente vivía en absoluta desesperación. Pero aquí está el detalle que pocos conocen. Su mensaje no era solo para ese momento, era una advertencia para el futuro. Y ese futuro podría estar sucediendo ahora. El escenario descrito en el libro de Joel es aterrador. Habla de una plaga de langostas que arrasa todo a su paso, destruyendo cultivos, acabando con las cosechas y provocando hambre a la gente. Pero atención, estos saltamontes no son simples insectos. Representan algo mucho más grande, algo que está por venir. Joel describe 4 tipos de langostas: la cortadora, la enjambrera, la devoradora y la destructora. Esta secuencia no es aleatoria. Cada uno representa una etapa de destrucción progresiva, algo que se extiende y consume todo poco a poco, hasta que no queda nada. Ahora bien, aquí está la gran pregunta. ¿Qué simbolizan estos saltamontes? ¿Eran ejércitos reales? ¿Una crisis económica? ¿Una guerra espiritual? ¿O algo que aún no podemos ver completamente? Y entonces, de repente, Joel cambia de tono. En medio de toda esta destrucción, él trae un mensaje de esperanza. Él dice: «Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y volved al Señor vuestro Dios, porque Él es misericordioso y compasivo». En definitiva, la destrucción no es el final, es un llamado a algo más grande. Joel habla de un día llamado el Día del Señor. Este es uno de los conceptos más enigmáticos y poderosos de la Biblia. ¿Qué significa exactamente este día? Algunos creen que es un juicio final, un acontecimiento apocalíptico donde todo será puesto a prueba. Otros ven estos días como momentos específicos en la historia, cuando Dios interviene decisivamente. Pero hay algo que pocos saben. Ese día puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Y luego, Joel hace una profecía que cambiaría el curso de la historia. Él declara: «Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones». Si esto les suena familiar, es porque esta profecía se cumplió parcialmente el día de Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Pero hay un detalle que muchos ignoran. Joel no dice que este derramamiento ocurrió solo una vez. Habla de un acontecimiento que podría volver a ocurrir. ¿Qué significa esto para nuestro tiempo? ¿Podríamos estar al borde de un nuevo cumplimiento de esta profecía? Estamos a punto de ver un avivamiento global donde el Espíritu de Dios será derramado como nunca antes.
Y luego Joel hace una advertencia aún más sorprendente. Habla de señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Describe que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre antes de la llegada del gran y terrible día del Señor. Si esto le suena familiar, es porque se mencionan eventos similares en otras partes de la Biblia, incluido Apocalipsis. Ahora piensen conmigo, ¿cuántas de estas señales hemos visto en los últimos años? Y lo que es más importante, estamos a punto de ver otros alcanzar sus objetivos. Joel nos invita al verdadero arrepentimiento, un regreso sincero a Dios antes de que llegue ese día. Habla de un pueblo que ayuna y ora, clamando misericordia. Pero aquí está el detalle más impactante. También habla de restauración. Él promete que Dios devolverá todo lo que las langostas han devorado. Y esta promesa no fue solo para el pueblo de Israel, se extiende a todos aquellos que eligen regresar a Él. Y luego, en medio de este mensaje de juicio y esperanza, Joel nos lleva a una escena final, una gran confrontación llamada el Valle de Josafat. Este valle se describe como un lugar donde todas las naciones se reunirán para el juicio divino. ¿Pero qué es este valle? ¿Existe físicamente o es un acontecimiento simbólico? Independientemente de la respuesta, una cosa es segura. El libro de Joel no es solo un relato del pasado, es un mapa para el futuro, una advertencia, una llamada. Ahora la pregunta es, ¿dónde encajas tú en esta historia? El profeta Joel miró al cielo y lo que vio fue aterrador. El sol se estaba oscureciendo, la luna se convirtió en sangre, un ejército de langostas devoró todo a su paso, como si la tierra misma estuviera siendo juzgada. Pero lo que parecía un simple desastre natural era en realidad una advertencia, un eco del futuro, un llamado urgente a la humanidad. Los sacerdotes temblaban ante el altar, mientras el pueblo corría a las montañas en busca de refugio. Pero no había escapatoria. El día del Señor estaba cerca, un día de oscuridad, de fuego y de juicio. Para aquellos que ignoraron las señales, el tiempo se acabó. Joel vio el horror en los ojos de la gente. El ejército enemigo no estaba formado por hombres, sino por criaturas devoradoras, símbolo viviente de la destrucción que vendría sobre aquellos que resistieran a la voz de Dios. Los campos que una vez fueron fértiles, ahora eran desiertos de ceniza. Las casas estaban vacías. El silencio gritaba más fuerte que cualquier clamor. Y luego, un giro. De en medio de la oscuridad surge una promesa. Todavía hay tiempo. Las palabras resuenan como un trueno en los corazones de quienes las escuchan. Dios, incluso ante el juicio inminente, seguía llamando. No era demasiado tarde. Si el pueblo se volviera a Él con todo su corazón, si rasgaran no solo sus vestiduras, sino también sus almas, algo increíble podría suceder. Y aquí estaba la promesa más impactante de todas. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto fue algo nunca visto antes. El espíritu de Dios ya no estaría restringido a los sacerdotes o profetas, sino que sería dado a todos, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, esclavos y libres. La presencia de Dios ya no vendría solo en momentos aislados, sino que moraría en el corazón de cada uno que lo buscara. Y luego, una visión. Joel ve un futuro lejano, un tiempo en el que el Espíritu Santo descendería como fuego, capacitando a hombres comunes para hablar en idiomas que nunca habían aprendido, sanando enfermos, liberando cautivos, transformando corazones. Él ve un pueblo restaurado, listo para vivir bajo un nuevo pacto. Pero para que eso sucediera era necesario hacer algo ahora. La multitud que escuchaba a Joel estaba dividida. Algunos estaban quebrantados, listos para volverse a Dios. Otros, endurecidos, todavía intentaron justificar sus acciones.
Pero había un punto de no retorno. Era necesario tomar una decisión. Y ahora la pregunta se extiende hasta el día de hoy. Si el día del Señor estuviera cerca, ¿dónde estarías? Si esta profecía ya ha comenzado a cumplirse, ¿qué significa esto para el futuro? La Biblia dice que las señales de Joel aún no han terminado. La pregunta es, ¿estamos viendo el principio del fin? Y si esto no fuera solo un informe del pasado, sino una advertencia para el presente. La profecía de Joel fue escrita hace más de 2500 años. Pero esto es lo que nadie te dice. Todavía se está cumpliendo. Cuando Pedro se puso de pie el día de Pentecostés y citó las palabras de Joel, muchos pensaron que la profecía terminaba allí. ¿Pero eso es todo? ¿O todavía pasa algo? Lo cierto es que Joel habla de dos grandes acontecimientos. Uno ya ocurrió, el otro está por venir. Primero, el derramamiento del Espíritu Santo, que comenzó ese día y continúa hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasa con el segundo evento? La Biblia describe el grande y terrible día del Señor como algo que sacudiría al mundo entero. Y lo más curioso es que en los últimos años se han producido fenómenos muy extraños. ¿Sabías que la luna se ha vuelto roja como la sangre en varias ocasiones en los últimos tiempos? Así es. El fenómeno de la luna de sangre por sí mismo ha atraído la atención de los estudiosos, y esa no es la única señal. ¿Qué pasaría si la profecía de Joel fuera más que una simple predicción antigua? ¿Qué pasaría si estuviéramos viviendo en medio del cumplimiento de estas palabras? Si esto es cierto, entonces la gran pregunta no es ¿cuándo sucederá? Pero ¿qué debemos hacer ahora? De la destrucción a la restauración, del juicio a la redención, del antiguo pacto a una promesa eterna. El mensaje de Joel no es solo una advertencia de fatalidad, es un llamado a la esperanza, porque Dios no solo advirtió sobre lo que venía, prometió algo más grande, restauración completa. Los campos que fueron devastados florecerán de nuevo. Las cosechas que se perdieron, Dios dijo, yo restauraré los años que comieron las langostas. El caos no tendría la última palabra. La misericordia siempre triunfa sobre el juicio para aquellos que deciden atender el llamado. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Esta promesa no era solo para esa época. Atraviesa los siglos y llega hasta nuestros días. La misma restauración que Dios prometió a Israel la ofrece a todo aquel que lo busca. Y eso nos lleva a la pregunta final. ¿Dónde encajas tú en esta historia? Si Joel viviera hoy, ¿qué diría de nuestros tiempos? Si las profecías todavía se están cumpliendo, significa que la decisión aún está en nuestras manos. Porque al final, la historia de Joel no es solo sobre el pasado. Ella habla sobre el futuro. Y el futuro aún se está escribiendo. Ahora yo os pregunto, si esta historia aún no ha terminado, ¿dónde encajáis vosotros en ella? Porque a diferencia de cualquier otro libro, la Biblia no es solo una historia que lees, es una historia que te lee. Se anticipa a preguntas que aún no has formulado, responde a los dilemas que aún no has comprendido. Y más que eso, te da un rol dentro de la narrativa. La profecía de Joel ya está en marcha. El derramamiento del Espíritu continúa. Las señales están sucediendo ante nuestros ojos. La única pregunta que queda es, ¿estás preparado para ello? Si este vídeo te hizo ver la Biblia de una manera diferente, entonces sigue viendo los siguientes capítulos. Aquí se revelará en cada detalle oculto, uno por uno, porque la verdad no está solo en lo que ya pasó, ella está en lo que está por venir.